El Evangelio según Lucas, capítulo 10, y leeremos a partir del versículo 21. Dice así: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarles: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él les dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien, vamos a orar por Isaac y la palabra que él nos va a traer en esta hora. Te pedimos, Señor y Padre, que tú estés con tu siervo, que la palabra sea lo que tú quieres traer para cada uno de nosotros, y que luego tengamos nosotros, por tu Espíritu, la voluntad para aplicarla y para vivir mejor, más cerca de ti. Te pedimos que lo bendigas y que nos bendigas a todos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, para mí es un verdadero privilegio el poder estar aquí en esta mañana. Como bien ha dicho Luis, mi nombre es Isaac Berrocal. Llevamos un mes aquí en Alcázar de San Juan y bueno, voy a hacer mis prácticas. Estoy estudiando en el colegio bíblico en Belfast y este es mi primer año, así que pues siempre al final de cada año académico nos dan 2 meses de prácticas, y qué mejor que venir aquí a mi propio país, donde hay tanta necesidad del Evangelio. Así que sin más, también traeros los saludos de la Iglesia Presbiteriana, allí a la que pertenezco, y sobre todo dar las gracias también a Luis y Pepe por darme esta oportunidad de poder trabajar con ellos. Y me gustaría meditar con vosotros en Proverbios capítulo 3, y voy a leer los primeros 12 versículos. Proverbios 3, y voy a leer los primeros 12 versículos. Y dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Y Salomón, famoso por sus proverbios, escribió gran parte de este libro. Y vemos que los primeros 9 capítulos de este libro son una exhortación a la verdadera sabiduría. Este texto, en el capítulo 3, nos habla de promesa, nos habla de providencia y nos habla de ayuda por parte de Dios. Y el doctor Campbell Morgan, un pastor que
compartió púlpito con Martin Lloyd-Jones, hablando de una de sus primeras experiencias como pastor. Nos cuenta esta, nos dice que en una ocasión él fue a visitar a una pareja de ancianos cristianos. En aquellos tiempos, decía él, cuando la fe de los creyentes era casi infantil por lo pura y simple que era. Así que este joven pastor, leyendo el último capítulo de Mateo, la Gran Comisión, le preguntó a aquella anciana y le dijo: ¿no es esta una maravillosa promesa? No, pastor, no es una promesa, replicó la anciana. ¿No? Pues ¿qué es?, preguntó el pastor algo molesto. Y la anciana le contestó: es un hecho, es un hecho. Así que el pastor quedó en silencio pensando en la respuesta que aquella anciana le había dado y quedó realmente maravillado. Y es que es verdad, porque tanto las promesas como la providencia, como la ayuda de Dios para con nosotros, su pueblo, son hechos. Y este texto es simplemente una continuación de lo que Dios nos va enseñando a lo largo de la Escritura. Y Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, todos ellos tuvieron promesas, todos ellos tuvieron providencia y ayuda por parte de Dios. Y además, todos ellos también fueron tipos de aquel que tendría que venir, el Señor Jesús, la sabiduría misma. Las promesas de Dios no son meras palabras, son, como solemos decir, verdades como puños en las que podemos, en las que debemos confiar. Su providencia nos ayuda a crecer en la fe, sabiendo que Él gobierna y dirige cada detalle de su creación. Su ayuda es el mejor hecho en nuestra vida. Su salvación a través de Cristo nos reconcilia con Dios y nos lleva al cielo. En todo este capítulo vemos cómo el Padre corrige a su Hijo a través de imperativos. Y si os podéis fijaros en los versículos 1, en el 3, en el 5, en el 6, en el 7, en el 9 y en el 11, casi en todos, ¿verdad? Y además de esto, el Padre acompaña y refuerza las positivas consecuencias de la obediencia. La pregunta para ti en esta mañana es: ¿crees tú en las promesas de Dios? ¿Crees en la providencia de Dios en tu vida? ¿Crees en la salvación de Dios, el Señor Jesucristo? Y vamos a seguir 3 puntos en este texto que podríamos decir que son la estrella polar del creyente. Y el primer punto es: confía en Dios, confía en Dios. Y leemos en el versículo 5. Voy a basar en estos 3 puntos sobre el versículo 5 y el versículo 6, para que los tengáis en mente. Y dice en el versículo 5: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y vemos aquí qué fácil y qué rápido lo dice Salomón aquí, y qué difícil realmente es para nosotros creerlo en nuestros corazones. Hay un viejo proverbio Emis que dice que es más fácil predicar un sermón que vivir uno. Hoy en día el mundo se fía en sus propios caminos. Todo el mundo a nuestro alrededor sigue esta filosofía. Y desgraciadamente, sin darnos cuenta, a veces el mundo ejerce influencia, demasiada influencia sobre nosotros, los cristianos. Y somos arrastrados a pensar de la misma manera. Porque uno de los problemas más grandes, si no el que más, de los creyentes hoy en día, es este. Es que el cristiano no se fía del Señor con todo su corazón. Y esto pasa bien por incredulidad o por diferentes pecados. Y sin darnos cuenta, a veces hacemos un Dios pequeño en quien solo creemos un rato el domingo por la mañana. Y cuando vemos al Señor, ¿verdad?, en la Biblia, no pensamos que esa presencia, que esa providencia puede ir más allá de estas puertas. Spurgeon decía que aquellos que no esperan ver grandes cosas de Dios en sus vidas, simplemente no las verán. Nuestro Dios es un Dios real. Sus promesas no son para encerrarlas,
sino son para experimentarlas, para vivirlas, para llevarlas con nosotros en nuestras vidas cada día. La Biblia nos dice que se puede tener gozo y comunión con Cristo todos los días. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nos da el poder. Y el problema entre Dios y nosotros es siempre el mismo: nuestra debilidad, nuestra poca fe, nuestro pecado. ¿Cómo es tu relación con Dios? Me gustaría que leyerais conmigo en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, y voy a leer a partir del versículo 28 al 31. Y aquí tenemos el relato de Jesús caminando por el mar, ¿verdad? Y Pedro también preguntándole y andando hacia él. Y a partir del versículo 28, dice así. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al igual que Pedro, muchas veces cuando vemos este fuerte viento, ¿y qué es este fuerte viento en nuestras vidas? Son las diferentes pruebas, y pueden ser económicas, pueden ser de salud, pueden ser de relaciones, y hacemos lo que Pedro hizo en un momento, que fue, empezó a ver aquel fuerte viento y empezó a dirigir su vista hacia esas cosas, y perdió de vista al Señor Jesús. A nosotros, cuando nosotros hacemos lo mismo, empezamos a mirar esas cosas que están pasando en nuestras vidas y perdemos de vista a Cristo, nos pasa lo mismo que le pasó a Pedro. ¿Y qué fue? Que como Pedro tenemos miedo. El Señor Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas tú del Señor? ¿Por qué dudas tú de la presencia de Dios en tu vida? ¿Por qué dudas tú de la providencia de Dios? En el versículo 5, al final dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Y vemos también otro tipo de cristiano, es aquel que se va apoyando en cosas equivocadas. Incluso a veces quizás pueden ser cosas lícitas y buenas: teología, reuniones, campamentos, conferencias, todo este tipo de cosas. Y están bien. Algunos cristianos pueden hablar horas de teología y ni un solo segundo de gozo en el Señor. Y es por eso que primeramente necesitamos, por encima de todas las cosas, incluso de las lícitas, creer en el Señor con todo nuestro ser. Y un teólogo nos cuenta la historia de un muchacho que se convirtió al Señor y en medio de la reunión de la semana, con los ojos llenos de lágrimas, oraba al Señor por su padre. Y decía: oh Señor, bendice a mi pobre padre y sálvalo. Tú sabes que él tiene bastante religión en su cabeza, pero yo te pido que se la bajes un poco hasta el corazón. En poco tiempo aquel padre fue convertido de una manera que todos pudieron constatar. Fíate del Señor de todo tu corazón. Y es que somos tan débiles, y tan débiles que a veces, sin darnos cuenta, empezamos a descansar y a basar nuestra fe en cosas que pueden ser lícitas, pero que no son nuestro Señor Jesús. Necesitamos por encima de todo poner las cosas que tenemos en nuestra cabeza y ponerlas en nuestro corazón. Es diferente sentir al Señor en lo profundo de nosotros, confirmados por el Santo Espíritu y su palabra, que crear emociones nuevas, como vemos en otros sitios cada semana, con métodos que Dios no ha señalado en su palabra. Además de todo esto, en los versículos del 1 al 12, podemos ver claramente el pacto de Dios. Vemos la obligación del Hijo, que podemos decir que es la parte
humana del pacto y además vemos las obligaciones del Señor, la parte divina del pacto. Y eso es para con su pueblo, a través de paz, de gozo, incluso a veces de prosperidad. El punto número 2 es la providencia de Dios. La providencia de Dios. Los necios no creen en la providencia. Lo llaman suerte. Y hubo una vez un hombre llamado Johann Brenz que vivió en el año 1500. Y el emperador Carlos V había mandado al duque de Alba, quizá nos suenen estos nombres, a perseguir a los cristianos en la ciudad alemana de Hell. Así que Johann Brenz era un pastor y líder de la iglesia con tan solo 23 años. Johann Brenz había escapado providencialmente en varias ocasiones de su captura, una especialmente cómica en el día de su cumpleaños. Así que cuando esta manera de escapar llegó a los oídos del emperador, el emperador se irritó tanto que hizo personal el cazar a este hermano. Así que él estaba escondido en la ciudad de Ulrich, donde estaba el duque de Ulrich, y el ejército vino a la ciudad. Y lo primero que hizo el ejército fue cerrar las puertas y empezar a buscar. Así que ni siquiera le dio tiempo a aquel duque a bajar, sino que mandó una cocinera con un trozo de pan y le dijo: mira, márchate, no puedes quedarte aquí. Que el Señor te bendiga. No nos digas ni siquiera dónde vas. Así que Johann Brenz, con ese trozo de pan, salió en medio de la noche lleno de miedo, no sabía dónde iba de arbusto entre arbusto, veía a los soldados con antorchas, y así que él vio un cobertizo y subió allí, se subió a la parte de arriba, se metió entre la paja y se quedó completamente inmóvil. Así que cuando él estaba allí, podía escuchar a los soldados que decían que si era necesario, iban a registrar cada casa de la ciudad hasta que lo encontraran. Así que Johann Brenz sabía que era solo cuestión de tiempo, porque no tenía mucha comida, no podía ir a ningún sitio, y sabía que ese sitio cobertizo iba a ser registrado. Pero lo que nos cuenta su biografía, la historia, es que de repente el primer día una gallina de la parte de abajo subió las escaleras, se acercó donde estaba Johann Brenz y puso un huevo. Algunos dirán: ¿suerte? ¿Casualidad? Bueno, pues si yo os digo que aquella gallina vino durante 15 días. Aquella gallina venía desde abajo, subía las escaleras, se acercaba donde estaba el pobre Johann Brenz, ponía un huevo y volvía a bajar. El día 16 la gallina no vino, por lo que Johann Brenz entendió que era el momento de salir. Y salió. Y nuevamente escapó de las garras del emperador. ¿Crees tú en la providencia de Dios en tu vida? El Dios que tú has venido esta mañana aquí a adorar, amigo cristiano, es un Dios muy, muy vivo. Este es el mismo Dios que ayudó a los israelitas, como estamos viendo en el campamento, a cruzar el Mar Rojo. Es el mismo Dios que ayudó, que paró el sol en medio de una batalla. Es el mismo Dios que cerró la boca de leones para que no se comieran a Daniel. Es el mismo Dios que ayudó a los amigos de Daniel, librándoles del fuego. Es el mismo Dios que mandó un carro del cielo para recoger a su siervo y llevarlo a la gloria. No dudes más. Dios es un Dios vivo y Él gobierna cada parte de su creación. Y cuando vamos a buscar en Génesis 1 aquellos comentarios y en otros tiempos, algunos decían que Dios había creado y que se había marchado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios gobierna cada detalle de su creación, y eso mismo incluye tu vida. El Señor nos dice en Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. El Señor sabe cuáles son tus necesidades. Si miras atrás en tu vida, te darás cuenta de que Él te ha ayudado. Te ayuda hasta el día de hoy. Pero nosotros, ¿qué de nosotros?
nosotros seguimos fallando, confiando en nuestra cuenta bancaria, nuestro puñado de ladrillos, ¿verdad?, nuestra casa, nuestro trabajo, etc. Además de esto, no solo creemos en la providencia de Dios, sino que además, a veces, es duro aceptarla. Uno de mis profesores hace un par de meses vino al colegio y nos dijo que esa mañana estaba especialmente triste porque 2 jóvenes de 17 años habían perdido la vida en un accidente de tráfico. Así que estuvimos hablando allí en la mesa, en el desayuno, diciendo, pues bueno, había varios factores, ¿verdad? Los jóvenes allí en Irlanda del Norte pueden sacarse carné a los 17 años, pueden acceder a un coche bueno por poco dinero, las carreteras están llenas de curvas y encima está todo el día lloviendo, o sea, son complicados. Pero bueno, al final dijimos, esto es la providencia del Señor. Pero al día siguiente yo fui a jugar al fútbol, o intentar hacerlo, con unos amigos que llevo haciéndolo desde hace 3 años. Y rápidamente cuando llegué allí me di cuenta que Andrés, uno de aquellos jóvenes que venía con nosotros, que había estado allí la semana pasada, era uno de estos jóvenes que había perdido la vida en aquel accidente de tráfico. Y qué diferente fue entonces mi reacción y la reacción de algún pastor y de algún hermano que estaba allí, cuando pasamos a conocer a la víctima personalmente. Andrés era un buen chico. No estaba en drogas, estaba en la edad de saber que tenía que estudiar, tenía relaciones típicas de su edad, iba a alguna iglesia, tenía, como solemos decir, toda su vida por delante. Y si tú no estás en Cristo aquí en esta mañana, si tú eres de uno de los que asiste pero no has dado tu vida al Señor, déjame decirte que una de las armas del diablo más fuertes, si no la mejor, es venir a susurrarte al oído que tienes tiempo para venir a Cristo. Sabemos que Dios es justo, que no hay injusticia en Él y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, como dice en Isaías 55:8. Y me gustaría también leer otro pasaje que seguramente muchos de vosotros conoceréis, y está en Romanos 8, seguro que incluso alguno lo conocerá de memoria. Y este es otro de esos pasajes que utilizamos para cuando vienen cosas y dificultades en nuestras vidas. Y dice aquí en este versículo 28 de Romanos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cómo podemos reaccionar? ¿Cómo podemos aprender qué podemos hacer cuando estas pruebas y estas cosas pasan en nuestras vidas? Aquí tenemos este texto, se puede parecer algo en el sentido al que estamos viendo de Proverbios 3, 5, 6, al sentido de que habla rápidamente y dice algo que debemos hacer, pero que realmente necesitamos la gracia de Dios para llevarlo a cabo. También hace unos 3 meses, una mujer de nuestra denominación fue al médico un día diciendo que tenía un gran dolor. Así que el médico rápidamente le hicieron pruebas y esta mujer, el médico le dijo, mira, no podemos hacer nada por tu vida, te quedan aproximadamente unos 3 meses de vida. Tenía un cáncer y lo tenía muy extendido. Y esta mujer hablaba con su pastor de cómo iba a ser su funeral. Es algo muy típico allí, que se iba a cantar, que se iba a predicar, Pero es increíble la manera en que Dios da gracia a sus hijos. Esta mujer decía que Dios era justo, que estaba completamente segura de que Dios iba a cuidar de su marido y de su hijo con problemas mentales, con 25 años. Uno de los textos más impactantes de la Escritura, y me gustaría también buscarlo, es en Job, capítulo 13, versículo 15, la primera parte. Job, capítulo 13, versículo 15, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré.
He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Todas las cosas nos ayudan a bien, incluso nuestra propia muerte. Sea la edad que tengamos, 20, 30, 40, 50, la que sea. Todo, como hemos cantado, providencialmente tenía ese cántico. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Pero también si morimos, para el Señor morimos. Volviendo a nuestro texto, en el versículo 6, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Obediencia a Dios es algo más que venir a la iglesia el domingo, un ratito. Dios nos enseña en su palabra lo que nosotros debemos creer respecto a Él y lo que Él requiere de nosotros. Esto lo habla la Confesión de Fe de Westminster. Y este patrón lo vemos siempre, que se repite en la Escritura. El Señor nos declara en su palabra lo que Él quiere. Pero el problema hoy es que la Biblia ya ha pasado. Ya no es aquel libro de autoridad, y es la palabra de Dios. En muchos sitios la palabra de Dios está siendo ahora un libro de recomendaciones. Cogemos lo que queremos y lo que no, lo desechamos. Amigo cristiano, cuando Dios reclama el corazón, cuando Dios reclama tu corazón, Dios está reclamando de ti, no un ratito, está reclamando toda tu vida. El mundo cristiano hoy está perdiendo de vista estas enseñanzas. Está haciendo todo lo contrario de lo que nuestro texto dice. No confían en el Señor con todo su corazón y se apoyan en su propia prudencia. El tercer y último punto: guía y testimonio del Señor. Y leemos otra vez: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y podemos ver dos cosas claras en este versículo, que son la guía y el testimonio del Señor. ¿Quién es el piloto de tu vida? ¿Quién está dirigiendo tu vida? Y hay un teólogo que nos cuenta una historia que es hipotética, que no es verdad y que es completamente absurda, pero él nos dice, nos cuenta esta historia para entender una realidad que está haciendo mucha gente. Y nos dice este teólogo que una vez un avión despegó y el piloto se estaba riendo, y cuando iba por encima de las nubes el piloto seguía riéndose. Y entonces un pasajero extrañado le preguntó: amigo piloto, ¿por qué se está riendo usted? Y decía: bueno, es que se me ha ocurrido un pensamiento, me ha venido a la mente. Pero aquel pasajero insistió: ¿no nos podría decir de qué se está riendo? Y entonces él le contestó y le dijo: bueno, mira, estaba pensando en la cara que van a poner en el manicomio cuando sepan que me he escapado de allí. Todos nosotros, todos estamos haciendo un viaje muy solemne a la eternidad. Cada día que pasa es un día más cerca de nuestra muerte. Y hay algunos que toman como piloto de su vida al primero que pasa y se presenta como tal. La Biblia nos dice que solo Cristo puede ser el piloto de nuestras vidas. Y da igual a quien tú quieras poner. Puede ser tu marido, puede ser tu mujer, pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos, pueden ser tus ancianos, tus diáconos, tu pastor, puede ser tu iglesia, puede ser tu denominación, puede ser lo que tú quieras. Si no es Cristo el que está dirigiendo tu vida, la Biblia dice que no vas a aterrizar en tierra prometida. Cristo debe ser tu guía, porque Él es la única guía segura. Además de ser una guía especial que al mismo tiempo nos da promesas espirituales y terrenales y nos da salvación. Y leemos aquí en esta segunda parte: reconócelo en todos tus caminos. Estás reconociendo a Cristo en todos tus caminos. Y aquí tenemos que hablar de una manera interna y de una manera externa. ¿Estás permitiendo el pecado en tu vida como creyente? Y hay algunos cristianos que, apoyándose
en que nadie es perfecto, ¿verdad? Que ninguno somos perfectos, permiten algún pecado en su vida. Pero fijémonos en lo absurdo que es permitir el pecado, porque el que hace esto realmente lo que está diciendo, Señor, tú me has salvado, tú llevaste sobre tus hombros mi iniquidad, tú me has librado de un infierno que yo merezco, tú me has dado, no solo me has justificado, sino que me has santificado, tú me has librado, tú me has dado una morada en el cielo para estar contigo. Ahora bien, no me pidas que deje este pecado porque eso ya sería demasiado. ¿No te das cuenta de lo absurdo que es el permitir el pecado en tu vida? Y con el Señor, como decimos, no hay medias tintas. Él es santo y odia el pecado. Reconócelo en todos tus caminos. Y el Señor quiere, porque es lo que Él quiere, estar presente en cada decisión que tú tomes en tu vida. El Señor quiere que acudas a Él antes que a tus amigos, antes que a tu familia. El Señor quiere que acudas a Él incluso antes que a ti mismo. Y no importa si la decisión sea grande o pequeña. El Señor quiere que tú le reconozcas en tu vida. Y en Génesis 24, no vamos a leerlo porque no tenemos tiempo, pero tenemos el caso de cómo Abraham buscaba mujer para su hijo Isaac. Y si lo lees detenidamente, verás que Abraham no menciona que las características de la mujer tenían que ser que fuera rica, honor, belleza o posición, ¿verdad? Y esto, traducido a nuestros días, podemos decir que Abraham no quería que la mujer de su hijo que fuera funcionario, ¿verdad? O que tuviera mucha riqueza, que fuera la hija de Rockefeller, o que tuviera mucho honor y fuera una reina, o tampoco que fuera una top model y que fuera muy guapa. Abraham solo quería el honor del Señor. Abraham solo quería el honor de su Dios. Y vaya bofetada nos da cuando comparamos nuestra vida con la Escritura. ¿Quieres tú solo el honor del Señor en tu vida? ¿O es tu propio beneficio el que estás buscando? Reconócelo en todos tus caminos. Y al hablar de una manera externa, que puedan ver los otros, B.B. Warfield en 1909 contó esta anécdota en uno de sus trabajos y nos dice que había una vez un oficial del ejército de los Estados Unidos que estaba en una ciudad de Occidente en una época muy complicada en la que había violencia por todos los lados de la ciudad. Así que un día él, en medio de aquella trifulca, en aquella ciudad tan problemática, observó un hombre que singularmente combinaba calma y firmeza en su semblante, cuyo comportamiento inspiraba confianza. Y el general estaba impresionado de cómo este hombre iba andando en medio de las peleas y de las trifulcas. Así que cuando pasó y se cruzó con él, estos dos hombres se miraron a los ojos pero no se dijeron nada. Así que cuando ya habían transcurrido unos 10 metros, aquel general se dio la vuelta y se dio cuenta que aquel hombre también se había parado y se había dado la vuelta y le estaba mirando. Así que sin más introducción, el general gritó al viento: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y aquel hombre le dio su contraseña. Él dijo: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¡Ah!, exclamó el general, sabía que eras un chico Westminster. Y el extraño contestó: yo pensé lo mismo de usted. Amigo cristiano, toda tu vida, toda, debe apuntar a Dios. Tus vecinos, tus amigos, incluso tus hermanos en la iglesia, incluso con tus fallos. Pero todos ellos deben saber que tú reconoces a Dios en tus vidas, en tu vida. Finalmente, déjame acabar con Salomón, con quien empecé hablando. Salomón fue sabio en toda ciencia, fue sabio en cada arte, fue sabio en amor a la casa de Dios. Nadie ha nacido como Salomón, ni nadie nacerá como él. Pero hubo un momento
que Salomón no fue sabio para sí mismo y no gobernó bien su vida. Hubo un momento que, como tenemos aquí, él hizo lo contrario de lo que él escribió. Él no se fió del Señor con todo su corazón y se apoyó en su propia prudencia. Reinas, esposas, concubinas, volvieron su corazón frágil y necio, como el que más. El mensaje para ti en esta mañana es claro. Fíate del Señor de todo tu corazón. Vuélvete otra vez al Señor. Vuélvete en aquellos días cuando tú leías la palabra y te sentías lleno de Él. Cuando tú orabas y sentías la presencia del Señor. Empieza, y si no ha sido así, empieza a vivir realmente una vida apoyándote en Cristo. Hay muchos que estáis aquí, habéis tenido ese privilegio y quizá lleváis muchas semanas escuchando desde el púlpito, domingo tras domingo. Y la verdad es que ya hace mucho tiempo que debías haber tomado este camino. Pero el Señor te dice hoy a través de su palabra, el Señor te está diciendo hoy, confía en mí con todo tu corazón. El Señor te dice, yo te prometo que heredarás. El Señor te dice, yo gobierno cada detalle. Gobierno el mundo en la palma de mi mano. El Señor te dice, yo te ayudo. El Señor te dice, yo te ayudaré. Y quédate con esta promesa. O quizá como aquella anciana, quédate con este hecho. Yo te llamaré a casa muy pronto. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das. Venimos, Señor, con humildad delante tuya, Señor, con corazones humildes, Señor. Y sabemos, Señor, que cometemos iniquidad. Señor, necesitamos tu gracia. Queremos fiarnos de ti de todo nuestro corazón. Queremos que toda nuestra vida apunte a ti. Queremos que Cristo gobierne realmente en nuestras vidas. Oh Señor, te pedimos en esta mañana. Te pido en esta mañana por cada alma que está aquí, que no pase esa puerta sin haber tomado la decisión de fiarte, no a medias, sino completamente. Y entonces, Señor, tendremos tu promesa, seremos sal y luz a la tierra. Gracias por tu palabra, gracias por el sacrificio que nosotros no merecíamos. Gracias, Señor, por tu Hijo. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.